Muy buena noche, bienvenido a su programa Acción Positiva. Hoy me acompaña el teniente coronel jubilado Otto Bernal, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, coronel, qué gusto tenerlo por acá con nosotros. Gracias, doctor, muchísimas gracias por la invitación. Pues gracias. Bueno, hace un poco más de 2 años tuvimos aquí el gusto también de tener al coronel Bernal, en aquel momento acompañado con el señor Luis Gómez. Y hablamos de un tema que en aquel momento pues nos preocupaba como preocupa a todos los buenos ciudadanos, y lo desafortunado es que en este momento prácticamente como que esos 2 años y más no hubieran pasado, porque estamos exactamente en la misma situación. Estamos hablando de esta tremenda situación de falta de seguridad que azota diariamente a los guatemaltecos. Hemos tenido la muerte de jóvenes estudiantes, el asalto constante de mujeres, la agresión a niños, el robo de celulares, los asaltos en los buses, en fin, una interminable cadena de violencia, la cual tristemente, de acuerdo a las estadísticas presentadas, está en aumento, la cual el mismo gobierno ha reconocido que se está dando el incremento y aún más ha dicho directamente que no está en la capacidad de poder parar este fenómeno. Por ello, pues hoy nos permitimos invitar de nuevo al coronel Bernal para darle seguimiento en alguna forma a aquella plática que iniciamos. Coronel, ahora entrando un poco más en el tema, ¿se recuerda usted que estuvimos acá en aquella oportunidad hace ya un poco más de 2 años sí, y hablamos de la situación de las extorsiones, de los buses y los asaltos, y ahora pues estamos igual? ¿Cuál es su apreciación de esta situación? Muchísimas gracias, doctor. Bueno, en primer lugar, yo creo que la seguridad es una responsabilidad del Estado. La seguridad es una percepción. Y si hablábamos antes del programa, de iniciar el programa, de que si nosotros nos retrajéramos en el tiempo, pareciera que el día de ayer que estuvimos en este mismo programa no ha pasado absolutamente nada. Lo único que ha habido en Guatemala es aumento en el tema de la inseguridad en Guatemala. Hemos aumentado las estadísticas, han existido diferentes planes y lo único que han cambiado ahora son los actores, ¿verdad? Ha cambiado de un gobierno a otro, pero lastimosamente el tema de la inseguridad en Guatemala continúa siendo el mismo. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que el Estado de Guatemala no ha sabido darle cumplimiento al ordenamiento constitucional en donde el Estado debe de garantizarle la vida a los guatemaltecos. Yo creo que el Estado está en una deuda moral, una deuda para con el Estado, para con los jóvenes, para con los niños, y es lamentable verdaderamente ver a un joven, a Leonel Alejandro Guillén, perder la vida de una forma en que nosotros los guatemaltecos ya no la aceptamos, y desgarra realmente y frustra el no poder hacer absolutamente nada, y que estamos sujetos a lo que la delincuencia en este momento le imponga a toda la sociedad guatemalteca. Otro caso muy impactante fue el caso de una menor de 5 años en el Progreso Jutiapa, donde es apuñalada y golpeada a la abuela, en donde también pierde la vida. Es decir, tenemos una serie de hechos que en realidad han conmovido a la sociedad guatemalteca. Ahora, lo terrible de todo esto, coronel, es de que me recuerdo que cuando hablábamos hace 2 años, pues ya mostrábamos esta preocupación por lo que sucedía. Pero, por ejemplo, los asaltos a los buses siguen a la orden del día. Es la profesión más peligrosa de Guatemala prácticamente, porque ya ni siquiera salen en las noticias de lo frecuente que es. Las extorsiones en una forma generalizada, porque ahora pues recientemente pasó el bono 14 y todo esto, y los extorsionistas piden su bono 14, se preparan su aguinaldo, ya pareciera ser parte de un costo específico que la sociedad tiene que pagar, y todo esto en una tremenda impunidad. Ahora, ¿qué ha pasado en ese periodo de tiempo que usted y yo platicamos? Pues porque para el guatemalteco nadie le garantiza su vida, nadie le garantiza la seguridad que la Constitución establece, que es responsabilidad del Estado. ¿Qué es lo que ha venido fallando entonces, coronel? Porque verdaderamente yo creo que ya todos los guatemaltecos estamos desesperados, estamos verdaderamente aterrorizados, y lo peor es que algunos ya están insensibles con todo esto, ¿verdad? Pero no podemos llegar al extremo de que la vida cueste tan poco acá en esta nuestra querida Guatemala.
¿Qué ha venido fallando? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en primer lugar, yo creo que el Estado no ha tenido la capacidad de dar respuesta a las necesidades de seguridad de los guatemaltecos, y esa misma percepción lo tienen estas estructuras criminales. Ellos han visto la pasividad del Estado, por consiguiente ellos se toman todas las libertades para estructurarse adecuadamente. Quiero decirle, doctor, de que actualmente es estas estructuras criminales que en otros países se les ha llamado ya conflictos de cuarta generación, en donde tienen todas las capacidades operativas, tienen una logística, son grupos que tienen una organización, tienen una jerarquía, tienen una estructura logística, financiera, que les permiten a ellos abastecerse de cualquier tipo de insumo para sus operaciones, ¿verdad? O sea, que van más allá de las capacidades que actualmente cuenta un Estado para poderlas enfrentar. En el último informe, el ministro de Gobernación da cuenta de que se han desarticulado 69 estructuras criminales en Guatemala. Pero si nosotros eso lo comparamos con los índices delincuenciales, pues pareciera que no ha pasado nada. Es decir, los guatemaltecos recibimos la información de que se desarticulan estructuras criminales, pero los índices delincuenciales van en aumento, ¿verdad? Entonces aquí entramos nosotros a toda una estructura criminal en donde los actores no solo son los delincuentes o los sicarios, sino que tenemos capacidades de movilización, ¿verdad? Recordémonos que detrás de un celular, que es el tema que actualmente agobia a los guatemaltecos, el robo de celulares y las muertes de las personas a causa de este acto delictivo, tenemos detrás de un celular hay una gran estructura operando. Lastimosamente, los guatemaltecos tenemos que reconocer de que esas estructuras necesitan 4 elementos fundamentales para que se puedan dar. Primero, un sicario, ¿verdad? Un sicario, un delincuente. Segundo, tenemos la víctima, ¿verdad? Indefensa en su totalidad. Tenemos también un arma de fuego. Aquí es necesaria una pistola sin registro. Y por último tenemos un celular, o sea, el celular juega un papel muy importante para que esas estructuras puedan operar. O sea, hay una fuerte demanda de celulares para cometer estos actos delictivos. Y lo que usted decía con relación a la muerte de pilotos, el sicariato de pilotos tiene muchísima relación con la extorsión de la persona de la tienda, del repartidor de agua todos los días en la colonia, del repartidor de bebidas. La logística, la economía de los guatemaltecos se ve afectada porque la extorsión está en todos los lugares. Aquí no se salva ni la señora que vende tortillas en una colonia, ¿verdad? Ella tiene que pagar también su extorsión, ¿verdad? Y se necesita, desgraciadamente, un celular para poder hacer las coordinaciones. Ahora, mucho de los celulares, primero, obviamente, pues la ley de celulares que tiene que verdaderamente aprobarse, porque para que exista esta gran demanda existe un mercado. Y ese mercado, primero, porque no hay una verdadera penalización del robo del celular, y por otro lado, hay quien facilita que estos puedan utilizarse, revenderse, y es lo que tiene que evitarse naturalmente. Ahora, siempre se hace la relación de que estos celulares o estas extorsiones son dirigidas desde adentro de los penales. ¿Se sigue dando esto como una realidad y cómo se puede evitar? Bueno, está demostrado y se ha comprobado también que estas estructuras criminales, y podemos hablar de estas 69 estructuras, siguen operando. O sea, la forma de cómo ellos operan tienen tanta capacidad que lo pueden hacer desde la cárcel o fuera de la cárcel, ¿verdad? Lastimosamente, también tenemos un sistema penitenciario totalmente colapsado. Podríamos nosotros pensar que si el día de hoy se hace una requisa y se incautan 100 celulares, el día de mañana tenemos 100 celulares nuevamente operando sacando llamadas desde los centros de detención. Entonces, aquí tenemos todo un ciclo de descomposición. Por un lado, las fuerzas de seguridad, ¿verdad? Y por otro lado, la delincuencia, que sabe perfectamente que no se está haciendo absolutamente nada para presionar, para ejercer operativos de búsqueda y de captura de estas bandas. Lo cual es verdaderamente terrible. Ahora, muchas veces la ciudadanía, por ejemplo, me recuerdo en el caso de este joven estudiante,
aparentemente no se produjo el apoyo de agentes de la policía que estaban destacados, porque en el caso del estudiante Guillén esto sucedió en plena Sexta Avenida, muy cerca del Parque Central. Sí. Aparentemente se pidió el apoyo y nunca se dio. Una de las grandes protestas que hay de parte de la población es el hecho de decir, mire, pero es que la policía no sirve para nada, o verdaderamente no nos están apoyando. La policía no es de hoy, eso es una decadencia crónica, pero existía, pues, digamos, la expectativa de que esto fuera verdaderamente a cambiar, y sin embargo no se está produciendo. ¿Qué pasa con esto? Bueno, en primer lugar, yo creo de que la Policía Nacional tiene que ser más activa. En las declaraciones del ministro de Gobernación decía de que con el caso de los 7 policías asesinados en Salcajá, que la peor estupidez de los narcotraficantes fue haber asesinado a 7 policías. Y tiene razón, porque cuando se dan esos hechos, entra a funcionar todo el poder que el Estado le da a las instituciones de seguridad, el poder represivo del Estado. Y ahora tenemos bandas de narcotraficantes que operaban desde Huehuetenango capturadas. Es decir, capacidades sí hay, ¿verdad? Y le decía de que había habido un error porque la misma delincuencia tiene sus mismas normas de comportamiento. Es decir, los delincuentes tratan de no tener problemas ni de atacar a policías nacionales, a soldados, a fiscales del Ministerio Público ni a jueces, ¿verdad? Entonces, ante esa pasividad, ¿verdad? Existe como una, indirectamente, no lo digo que así sea, como una coexistencia en donde el Policía Nacional sabe de que si no se mete con los grupos de delincuentes, tampoco ellos van a recibir ataques, ¿verdad? Porque sabemos nosotros que la Policía Nacional también es vulnerable, ¿verdad? Pero existe esa pasividad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el ciudadano común y corriente muchas veces en ese atrevimiento y en esa desesperación enfrenta a los delincuentes ante la falta de asistencia de una Policía Nacional Civil que tiene la obligación de responder precisamente al tema de la seguridad. Otro punto muy importante, doctor, es el hecho de que los guatemaltecos por lo regular, cuando existen temas de seguridad en Guatemala, recurrimos al ministro de Gobernación. Cuando nosotros sabemos que el ministro de Gobernación es quien dirige la cartera de Gobernación, pero no es el responsable directo de la seguridad, es el responsable, pero no el culpable de cómo se lleven a cabo los operativos. Yo pensaría, como en otros países, de que cuando se dan casos de inseguridad, están presentes para que le respondan al pueblo, a los guatemaltecos, un director de inteligencia civil, que él tiene que contarle a los guatemaltecos, tiene que informarle a los guatemaltecos cómo está el tema de inteligencia. Si hay operativos combinados, también tiene que intervenir el director de inteligencia militar, ¿verdad? En el caso de este joven fallecido, tenemos que pedir también cuentas al comisario que tiene la responsabilidad y la jurisdicción de la zona donde sucedió el hecho. O sea, hay personas directas responsables, no es el ministro de Gobernación. Muchas veces la persona más idónea, porque él lo único que viene a hacer es justificar qué es lo que se está haciendo, pero no estamos dejando de lado verdaderamente lo que sucedió en el momento de que se cometió un hecho delictivo. Ahora, por ejemplo, siempre se habla de presupuestos y siempre se menciona pues que obviamente les hace falta muchas cosas. ¿Es verdaderamente un problema de presupuesto el hecho de que la Policía Nacional Civil no esté cumpliendo su función? ¿Es ese el problema a resolver o hay otros problemas que aunque se tuviera el doble o triple de presupuesto, si no se solucionan, caeríamos exactamente en lo mismo? Bueno, en ese sentido yo creo que el tema del presupuesto es sumamente importante, pero no es determinante. Yo creo que lo más importante en el caso nuestro es el recurso humano. Si nosotros no entendemos la realidad de nuestras instituciones de seguridad, vamos a seguirle inyectando un presupuesto al Ministerio de Gobernación en este caso y los resultados van a ser los mismos. Es decir, si hace 3 años teníamos menos policías, pero los índices delincuenciales eran los mismos, ahora tenemos una policía, un Ministerio de Gobernación que nos cuesta más caro, pero la cantidad de datos y de estadísticas van a la alza de hechos de homicidios. Entonces, tenemos un presupuesto que se le incrementó al Ministerio de Gobernación, pero los resultados son negativos. Yo me iría
más que nada por la convicción de servicio de los miembros de la Policía Nacional Civil. Se habla no se cuenta con suficientes armas para que los policías puedan enfrentar a la delincuencia, pero yo igualmente me hago la pregunta si dotándolos de un nuevo armamento, de más armamento, vamos a tener de veras resultados positivos, porque hasta el día de hoy son muy pocos los casos en donde la policía ha enfrentado a los delincuentes. O sea, si no hay enfrentamientos, entonces es difícil medir si son la falta de armamento, como decía el señor ministro, era lo que en realidad está incidiendo en la vulnerabilidad del tema de seguridad, ¿verdad? Entonces, primero quisiéramos ver una policía más activa, una policía enfrentando a los delincuentes para que nosotros podamos medir que en realidad adolecen de comunicaciones, adolecen de vehículos, adolecen de armamento, que las armas tienen que ser del mismo tipo, como lo ha dicho él, ¿verdad? Pero necesitamos ese accionar de la policía, porque si la policía está haciendo funciones de policía preventiva, entonces, aunque carguen solo un batón, igual ellos no van a enfrentar a la delincuencia. En ese sentido, creo que es importante que las operaciones, como se lo decía al inicio, las operaciones policíacas sean ya de captura y de persecución a los delincuentes, porque tengo entendido también de que estas estructuras criminales ya están ubicadas, doctor, ¿verdad? Aquí a inteligencia civil ya ha puesto los blancos, ¿verdad? Entonces ahora lo que se necesita es el accionar de la policía. Cuando eso suceda, nosotros vamos a medir si realmente se requiere de más armamento o es suficiente con lo que ellos cuentan. ¿Algún comentario que de repente hace algún guatemalteco desesperado? Anda por ahí por decir, mire, es que si mañana ningún policía saliera a la calle, aquí pasaría exactamente lo mismo. Habrían los mismos ataques, la misma delincuencia, y hay hasta quienes dicen habrían menos problemas. Pues porque también algunos policías desafortunadamente se vuelven parte del problema. ¿Cómo hacemos verdaderamente para cambiar una institución que no ha dado resultados, que no se visualiza que tenga resultados en el próximo futuro? ¿Cuál es el cambio que debería darse verdaderamente importante? Bueno, en primer lugar nosotros debemos de entender que las instituciones de seguridad está conformada por personas, ¿verdad? Un ministro de Gobernación en el pasado me decía de que el Ministerio de Gobernación le representaba a él tres problemas, ¿verdad? Del 100% de los problemas de inseguridad en Guatemala, el 25% se lo representaba el sistema penitenciario. El siguiente 25% era un problema ocasionado por los investigadores de la Policía Nacional Civil. El otro 25% lo representaban la Policía Nacional Civil y el 25% de la delincuencia. Es dramático realmente que se tengan esa percepción. Y si lo tenía un funcionario que tenía bajo su responsabilidad esa institución, entonces nosotros los guatemaltecos definitivamente hemos perdido la confianza en las instituciones responsables de dar seguridad al país, ¿verdad? Entonces, yo creería de que debemos de reestructurar desde raíz los problemas, porque al final, si nosotros el día de hoy nos quedamos sin fuerzas de seguridad, igual vamos a tener la misma cantidad de homicidios en el país. Debemos de principiar a revisar realmente si con los sistemas de modernización que se están empleando, no estamos nosotros nada más arando en el mar y que el recurso humano es el que no está convencido ni comprometidos con la sociedad guatemalteca a dar respuesta a las necesidades. En ese sentido, yo creo que debemos de pensar en ordenar primero las instituciones de seguridad para que ellos tengan la capacidad de salir a la calle a responder por las necesidades de seguridad, porque en este caso, doctor, las fallas que se tienen en materia de seguridad no son pérdidas económicas, son pérdidas humanas las que tenemos en Guatemala. Entonces no podemos darnos el lujo de estar experimentando con instituciones que ya nosotros los guatemaltecos sabemos de antemano que han colapsado, ¿verdad? Resulta irónico que vienen asesores de varios países, vienen de Chile, de Colombia, de Estados Unidos, de España, a asesorarnos en materia de seguridad, pero es el recurso humano, como dice el ministro de la policía, y lo decía en un diario el día de hoy. Gobernación reconoce que la policía no da para más y es una realidad. Debemos nosotros, en primer lugar, ya pensar como guatemaltecos, pensar como
como padres de familia, como hijos, como ciudadanos, que no podemos seguir jugando con la seguridad del guatemalteco porque estamos perdiendo, y estamos perdiendo lo más valioso del país, la juventud, la niñez, ¿verdad? Todos los días mueren niños, todos los días mueren jóvenes, y eso no puede pasar en un país que quiere salir adelante. Bueno, y el tremendo costo, porque el costo humano es enorme, es irreparable, y adjunto a esto viene el costo económico. Por ejemplo, la empresa privada menciona que la inversión que tiene que hacer en seguridad es enorme, triplica, cuatriplica lo que el Ministerio de Gobernación tiene para su presupuesto. Y si a esto le sumamos el costo de la extorsión, ¿verdad? Tanto el costo directo que la gente tiene que pagar como el costo de aquel que no abre la tiendecita porque ya se cansó que lo extorsionen, de aquel que no pone su bus a caminar porque ya no quiere que lo extorsionen. Es decir, el costo de toda esta violencia, de todo esto, es verdaderamente devastante para Guatemala. Ahora, hay academia de policía, y esas academias de policía por un tiempo se empezaron, luego se dejaron, ahora se están volviendo a fortalecer. ¿Son estas un camino, una solución para mejorar este recurso humano, coronel? Yo lo que considero es de que todas las acciones que se puedan tomar para mejorar el sistema de seguridad son buenas, ¿verdad? Creo que existe buena intención, y todos los gobiernos han tenido la intención de pasar y de trascender en un gobierno como que con la idea de que hicieron algo bueno, pues, especialmente en el tema de seguridad, aunque nosotros sabemos que es una tarea que ninguno hasta el momento la ha sabido superar. El tema de la inseguridad nos afecta en todos los ámbitos, afecta a todos los factores de una nación, ¿verdad? El factor político, el factor económico, el factor social, a los ciudadanos más que nada, nos afectan las extorsiones, ¿verdad? El comercio, pero lo más lamentable es de que el comerciante ya tiene temor hasta de avisarle a la policía, porque en primer lugar sabe de que es imposible que se le dé seguimiento a su caso, porque igual el caso de él hay 200 casos diarios, porque son aproximadamente 200 llamadas que se hacen en temas de extorsiones. Entonces en una semana tenemos más de 1000 casos. Aquí lo que tiene que hacer es una intervención directa del Estado, especialmente en las áreas de inteligencia, ¿verdad? Para golpear esas estructuras. Sabemos que una estructura golpea a los pilotos, al comercio, al robo de celulares. Son estructuras que están interactuando en equipo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos de que hay 200 llamadas por extorsiones, sabemos que son 6, 7, 8 estructuras las que están haciendo todas las llamadas, y la mayoría de ellas son llamadas que salen del sistema penitenciario. Entonces, nosotros sabemos dónde están los problemas, ¿verdad? Entonces, si nosotros sabemos, todos los guatemaltecos saben cuáles son el origen de los problemas, entonces yo creo que la pelota está de parte del Estado, ¿verdad? Ellos tienen que actuar con mayor firmeza, con mayor drasticidad, siempre apegados en las normativas legales. Si nosotros tenemos suficiente legislación en el país, ¿verdad? Aquí en Guatemala ya no es cuestión de más leyes, es cuestión de que las instituciones actúen, para lo cual están organizadas, ¿verdad? Y si la Policía Nacional y el Ministerio de Gobernación tiene bajo responsabilidad la seguridad interior del país, que cumplan con ese cometido, porque ese es la finalidad del ministerio, ¿verdad? No es cuestión de pedir nuevas leyes, por supuesto que son importantes, ¿verdad? Porque coadyuvan de alguna manera al esfuerzo principal que lo tiene que tener la Policía Nacional Civil. Ahora, si usted tuviera que decir 2 o 3 medidas específicas que usted consideraría que son las que tienen que tomarse, no importa qué gobierno, no importa qué visión, como guatemalteco, usted como profesional en el área militar, en el área de seguridad, ¿cuáles diría usted que son esas medidas sine qua non que debemos de tomar? Bueno, en primer lugar, yo creo que el Ministerio de Gobernación debe de cumplir la función de darle seguridad a los guatemaltecos. Lastimosamente tenemos un megaministerio, una gran estructura en donde el ministro de Gobernación tiene que cumplir con una serie de tareas administrativas y deja de lado lo más importante, que es la seguridad del guatemalteco. Me parece que lo más importante acá es separar el tema de las funciones del ministro de Gobernación y que éstas se circunscriban exclusivamente al tema de la seguridad, ¿verdad? Eso es lo más importante que hay.
En segundo lugar, yo creo que se pueden tomar medidas pasivas. La población, después de tanto hecho delictivo, yo creo que ha venido tomando sus medidas pasivas. Yo creo que los guatemaltecos ya sabemos qué hacer, pero las medidas activas le corresponden al Estado, ¿verdad? Necesitamos una policía más activa, una policía que salga a enfrentar a estos grupos. Sabemos de que existen las fuerzas de tarea, pero queremos resultados. Y esos resultados no tienen que terminar en la captura de menores de edad, de mujeres, porque lo que necesita el pueblo de Guatemala es que se golpeen verdaderamente a las estructuras criminales. Y una vez estas capturas sean efectuadas, que no haya forma de que dentro de las cárceles se sigan cometiendo los mismos hechos delictivos. Es que aquí lo único que cambian es el estatus de operar libremente en la calle a seguir operando dentro de los centros de detención. O sea, aquí es igual, incluso hasta les garantiza la seguridad, porque ellos también tienen, estas estructuras también tienen sus propias unidades delictivas de contrainteligencia. Ellos saben cuándo alguien los está traicionando, cuándo alguien está dando información y los eliminan. Cuando están ellos operando desde la cárcel, hasta se evitan ese problema, ¿no? Entonces, yo creo que se tiene que trabajar muy fuertemente el sistema penitenciario, ¿verdad? Muy fuertemente. Sabemos que van a haber consecuencias, ¿verdad? Pero tampoco podemos seguir en esa pasividad donde no le pasa nada al policía, porque tampoco él está operando, él no está propiciando o no está provocando la desarticulación de estos grupos, de estas estructuras criminales. Bueno, pues muchísimas gracias, coronel, por compartir con nosotros su experiencia. Nosotros esperamos que verdaderamente todos estos mensajes estén llegando a donde tienen que llegar, que verdaderamente se tomen las medidas que sean necesarias para garantizarle al guatemalteco pues la vida, su patrimonio, el derecho a un bienestar. Nosotros le agradecemos mucho que esté con nosotros este día por acá, coronel. Espero que cuando volvamos a invitarlo sea para que hagamos un recuento de las cosas positivas que han venido sucediendo y no tengamos pues que seguir viendo el mismo escenario. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros, les agradecemos su compañía y hoy nos tenemos que ir, pero nos vemos el próximo domingo con más acción positiva. Muy buenas noches y muchas gracias. Muchísimas gracias.